Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. ¿Qué más puede uno decir? Nunca había escuchado palabras más halagadoras. Ay, a ver, Marta, si me das ahorita un billete para darle ¿A poco quién carga siempre el dinero? A ver. Gracias, gracias. Es una bendición. Es realmente un placer estar aquí. Siempre agradezco al pastor por la invitación. Cuando hay muchos que uno piensa que podrían hacerlo mucho mejor que uno, gracias. Dios es bueno. Le digo que a mí siempre desde chiquito me decían que yo nunca iba a servir para nada. Ahora a lo menos sé que valgo $20,000 porque es lo que me metieron ahí en la columna. Entonces, lo malo es que ahora tengo miedo a ver si no de repente me asaltan por quitarme eso ahí, ¿no? Pero de todo corazón yo les agradezco su atención y su aprecio. Gracias, gracias. Yo les invito una vez más a ir al libro de Esdras esta noche. Vamos a continuar por esta noche allí en el libro de Esdras. La Biblia, mire, yo una vez escuché un pastor que dijo que para predicar de misiones no había muchas partes de donde predicar en la Biblia. Bueno, yo a través de los años he encontrado todo lo contrario. Por todas partes está llena con principios, y no dice exactamente la palabra misiones, pero principios que nosotros necesitamos aplicar a nuestra vida para practicarlos. Anoche vimos que como el rey Ciro, el rey de Persia, hizo la invitación a los allí esclavos israelitas que pudieran salir a edificar la casa de Jehová allí en Israel, en Jerusalén. Y vimos como allí en el capítulo 2 de Esdras nomás dice que casi 50,000 judíos quisieron salir. Es todo. ¿Por qué razón tan poquitos? Pues es un misterio. Se supone que siempre debemos querer ser libres. Pero hay personas, fíjese, a través de los años uno ha escuchado que personas que han vivido tantos años en la prisión, que después salen y no saben qué hacer con su vida libre. Algunos hasta a propósito cometen un delito para que los vuelvan a encerrar, porque esa vida ya la conocen. ¿Quién sabe Israel? Si es porque estaban tan impuestos ya a esa vida allí bajo yugo, el yugo de primero los babilonios, ahora ya de los medopersas y de todo allí. Pero lo triste es que muy pocos de ellos quisieron salir de esa vida de servidumbre. Pero lo bueno es que unos cuantos salieron. Y dijimos que el versículo 3, capítulo 1, el rey Ciro hace la invitación a cuantos quieran salir para hacer el trabajo de construir la casa otra vez. Y ellos salieron, y en el versículo 4 vimos de qué forma el rey Ciro dice que todos los que deciden no salir, ahora él hace la decisión por ellos, que ahora ellos tienen que apoyarlos económicamente. No había opción para el segundo grupo. Para el primer grupo sí lo había, no para el segundo. Así es que nosotros los cristianos nunca más tenemos que pensar si debemos o no apoyar misiones. Nomás hay que pensar con cuánto. No, sí voy a apoyar, no, eso ya está decidido. Ya Dios lo decidió por nosotros. Nomás hay que dejar que Él nos guíe en cuanto. Y allí en Esdras, en Ageo, yo siempre encuentro una clave. Dice que Israel ya todos estaban corriendo a sus propias casas enmaderadas. Las casas enmaderadas en aquel tiempo eran casas de buen nivel social. Y el profeta Ageo no condena el que tengan esas casas. No está en contra.
Pero luego les dice, ahora vayan al monte y corten madera y construyan la casa de Jehová. Así es que una clave por cuánto dar para misiones es si haces tu propia casa de madera, ahora haz otra igual para Dios. No entendemos eso, ¿verdad? Si le añadiste un cuarto a tu casa, gracias a Dios, ahora añádele otro a la casa de Dios. No que tienes que venir a ponerle un cuarto allí afuera, pero nomás dar el equivalente a lo menos. Si le añadiste una troca a tu posición este año, pues ahora añádele otra para la casa de Dios. Amén. Amén. Y seguro nomás dicen amén los que no compraron troca. Así. Bueno, ahí está la clave, yo no me la inventé. Usted lea el libro de Ageo, ahí está. Así es que Dios no está en contra que usted y yo tengamos cosas buenas, nomás no las tengamos para nosotros y luego una miseria para la obra de Dios. Es de lo que Él está en contra. Vamos ahora a ver versículos 5 y 6 del capítulo 1, perdón. Esdras capítulo 1. Y recuerde, Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías, todos esos libros van juntos. Si quiere todo el cuadro de lo que usted necesita estudiar esos 4 libros ahí. Dice versículos 5 y 6. Entonces, fíjese la palabra entonces. Es muy importante. La Biblia, a veces uno toma las palabras a la ligera. Pero las palabras cada palabra en la Biblia es muy importante. Y si entendemos las cosas, entonces después de que se les mandó que o los que quisieran ir y los que no querían ir, que dieran, mire lo que dijeron enseguida. Entonces se levantaron los cabezas de las familias de Judá, de Benjamín y de los sacerdotes y levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Mire, ellos al parecer rápidamente respondieron. El rey Ciro hizo la invitación y lo dice, entonces todos estos se levantaron, y usted puede ahí contarlos por nombre en el capítulo 2, los que se fueron. Muchos están ahí por grupo, pero dice entonces, no dice que ni siquiera tuvieron que hacer conferencia misionera, ni tuvieron que rogar por largo tiempo. Entonces se levantaron e hicieron. Versículo 6. Y todos, mire, todos los que estaban en sus alrededores confortaron la mano de ellos con vasos de plata y de oro, que hacienda y bestia, y con cosas preciosas, a más de lo que se ofreció voluntariamente. Mire, en el versículo 5 dice, entonces los que al fin iban a ir se levantaron y se fueron, lo que deberían de hacer. Y luego el versículo 6, mire cómo dice, y todos, o sea, todos los que se decidieron a no ir a trabajar allá, todos los que se quedaron, se pusieron a levantar dinero para apoyarles. Todos, note allí la palabra todos. Eso no hace acepción a ningún cristiano, a ningún hijo de Dios. Todos debemos hacer, bueno, y los que vamos hacemos las dos cosas. Vamos y damos. Y los que se quedan, pues se supone que oran y dan. Eso es lo que se debe hacer. Ninguna excepción para nadie. De ningún país, de ninguna cultura, de ninguna condición económica, social, ninguna excepción para nadie. No dice allí si tienes mucho o no.
No dice allí si ganas mucho, si tienes gran trabajo o no. No dice allí, no hay acepción. Todos tenemos que involucrarnos. Entonces, si te crees muy pobre para dar, pues ahí está la primera opción. ¿Cuál es? Ir. No están las puertas cerradas. Entonces el que dice, no, pues yo de plano no gano casi nada, bueno, pues a la India. Amén. Hacen falta. No, no, mejor lucho aquí en casa, ¿verdad? A ver qué junto para darme. Ahora, ayer vimos la orden dada por el rey. Ahora vamos a ver un poco sobre la orden obedecida por el remanente. La orden obedecida por el remanente. Y lo que hoy día se nos dijo de la India, y cuántos países están así, todo se debe a una sola razón: falta de obediencia de los hijos de Dios. Si tan solo hubiera obediencia, no estaría el mundo en la situación tan precaria, tan tenebrosa como está hoy en día. No está. Pero hoy día pensamos que nosotros podemos decidir si obedecer o no. Y nomás porque Dios no nos obliga, eso no quiere decir que tenemos derecho de abiertamente ir en contra de lo que Él quiere. Se supone que los cristianos vamos a obedecer voluntariamente porque tenemos la vida nueva, tenemos al Espíritu Santo, tenemos nueva naturaleza, tenemos la Biblia completa. Lo que nadie antes de nosotros en tiempos bíblicos. Y por ejemplo, Ciro, ¿cuánto tendría él de la Biblia? Y nosotros nos jactamos de tener una Biblia y es la mayor bendición que tenemos. Lo único directamente del cielo que podemos tener en nuestra mano es la palabra de Dios. Y la podemos leer y sabemos la voluntad de Dios y sabemos lo que Dios quiere. Sin embargo, ahí nos pregunta, ¿y cuál será la voluntad de Dios? Bueno, la orden obedecida por el remanente. ¿Cómo hace falta? Y todo depende, o gran parte depende, cómo usted y yo fuimos criados. Yo fui criado de manera en la familia que papá daba las órdenes, lo que es una rareza. Pero papá daba las órdenes y papá nomás nos decía, hagan esto, y no estaba allí cuidándonos a ver si lo hacíamos. Pero eso sí, después revisaba y si no lo hiciste, entonces sufrías por ello. ¿Obedeces o sufres? O cabresteas o te ahorcas, como dice otro refrán. Ahí no habría como con mamá. Pues con mamá, ¿cuál era el problema? No pasaba de darte un pellizconcito allí que nadie le hacía caso, no dolía. Como las mamás. Y hoy es el papá, oye vieja, ¿me dejas regañar a nuestro hijo? No más que no lo regañes mucho. Parece que aquí no pasa, en Chihuahua sí. Aquí yo creo no, es que hay cámaras. y luego está la esposa ahí al lado. Sí. Bueno, ¿para qué meter en problemas, no? En primer lugar vamos a ver la obedecida por ir a trabajar. Y hermanos, ese es siempre el mayor problema.
obedecida la orden, obedecida por ir a trabajar. Este pueblo, yo no sé cuántas cosas habrán dejado allí en Medo Persa. Algunos habrán dejado sin duda seres queridos, porque no todos quisieron ir. Algunos habrán dejado negocios, algunos habrán dejado casas, algunos habrán dejado terrenos, algunos habrán dejado quién sabe cuántas cosas, pero algunos decidieron obedecer la libertad del rey y salir de la esclavitud. Al fin de cuentas, que Jeremías había dicho que después de 70 años iban a salir de la esclavitud. Pero ¿por qué si todos entraron a la esclavitud, por qué no todos quisieron salir? Es como si hoy día todos nosotros decidimos salir de la esclavitud del diablo, del infierno, de la condenación eterna, y nos gozamos ser libres y ser libres en Cristo. Pero ser libres no es ser libres para hacer nada. Libres es para ser libres, para seguir a Cristo, para obedecer a Cristo. No libres para hacer nada. Había un muchacho aquellos años en el instituto y él siempre decía: yo puedo hacer lo que yo quiero porque soy libre en Cristo. Wow. No. Digo, libre no es para que vivas como a ti te plazca. Libres es para que ahora somos libres de aquel que nos estorbaba y podemos servir a Jesucristo. Esa es la libertad. Ahora podemos seguir a Él y podemos hacer lo que Dios quiere y podemos ser instrumentos en sus manos para ir a cualquier parte del mundo. Ahora sí podemos, antes no podíamos. Estábamos esclavizados por el diablo y por el pecado. Ahora sí podemos. Sabe, yo creo muchos cristianos, cuando nosotros antes a lo mejor inventamos nuestra escuela, nuestra carrera, nuestro trabajo cuando éramos inconversos. Y ahora fuimos salvos, gracias a Dios. Y luego ahora tenemos un nuevo padre. Y ni siquiera nos preocupamos para preguntar a nuestro padre: Señor, ¿quieres tú que yo siga ahí en ese trabajo, esa carrera, esa escuela, esa ciudad? ¿Quieres que siga allí o tienes tú acaso otro plan para mí? Es como si usted adoptara un hijo y lo adopta legalmente. ¿Qué va a querer usted? Que siga ahora, es su hijo, legalmente es su hijo. ¿Usted querría que todavía viva bajo las reglas de sus anteriores padres? ¿O que adopte los suyos ahora? Entonces, ¿por qué nosotros los cristianos, muchos, ahora tenemos otro padre y seguimos en el trabajo, en la carrera, en la ciudad y en todo según las normas de nuestro antiguo padre? Ni siquiera le hemos preguntado a nuestro padre: ¿acaso quieres otra carrera? ¿Acaso tienes otro trabajo? ¿Acaso quieres otra cosa para mí? Simplemente asumimos que allí debemos seguir. Fíjese, un compañero de allá del instituto, cuando estaba en Torreón, cuando se graduó, él fue pastor. Por años fue pastor en una iglesia. Al fin, después de años ser pastor, al fin resulta que él no era salvo. Entonces fue salvo, gracias a Dios, nos gozamos. Si no lo era, gozamos. Fue bautizado, pero simplemente siguió pastoreando como si nada había pasado. Y yo siempre me preguntaba: ¿Dios lo llamó aun cuando él no era salvo o qué?
Entonces, ¿cuál era su entrenamiento ahí para ser pastor como hijo de Dios? Si no hay que poner un neófito. Mire, yo nunca le dije nada, pero son preguntas que ahí quedan. ¿Qué debe uno hacer así? Estos cristianos, estos judíos que se les dio la libertad, inmediatamente obedecieron, no lo esperaron, no dijeron después, mañana, cuando pueda, cuando el tiempo se preste, cuando yo gane más, o cuando esto, cuando lo otro, o así, o asá. Simplemente decidieron, en cuanto se les dio la libertad de que podían salir, ellos se dispusieron a salir de la esclavitud y a ponerse. Ni siquiera se pusieron a investigar. Hay obstáculos, hay problemas, va a ser todo fácil, va a ser difícil. Y si usted lee el libro de Esdras, hubo muchos obstáculos, pero Dios los libró de todos ellos. Se fueron, conquistaron y lo lograron. Ellos obedecieron la capacitación del rey, lo que el rey les invitó a hacer, y el rey les prometió. Hoy en día hay muchos jóvenes, señoritas, no saben qué hacer con su vida. La echan a perder, la tiran al mundo, la tiran desperdiciándola a su antojo, porque nunca le han dado una oportunidad a Cristo. Mire, y esta noche cantamos: yo rindo todo lo que soy o no cantamos. ¿Acaso son palabras antibíblicas o no? Y si cantamos, entonces debe haber algo de seriedad en lo que cantamos. Entonces deberíamos de haber venido al altar si usted no está rendido. Rindo todo lo que soy, cantamos. Todo lo que soy. Ellos salieron de la esclavitud, se fueron con dificultad y toda la cosa. Si usted piensa un poquito, ¿quién a usted le ganó para Cristo? ¿Cuánto le habrá costado a esa persona? Yo soy del estado de Durango, en México. Ahí nací, ahí me crié. Nunca salí de allí hasta los 19 años, metido en los vicios a más no poder. Cuando al fin llegaron unos misioneros, unos viejitos del estado de Kansas, aquí, de este país, llegaron allá cuando nadie los llamamos, llegaron allá sin que los queríamos, y se lo hacíamos saber que no los queríamos allí, pero ellos permanecieron. Ellos pagaron el precio. ¿Qué habrán dejado aquí? Habrán dejado familia, habrán dejado casa, habrán dejado su país, habrán dejado muchas cosas, comodidades financieras, de todo, para ir a evangelizar a un pueblo olvidado, a un pueblo que ni lo queríamos, ni nos importaba, y estábamos a gustos, entre comillas, en nuestro modo de vivir, y sin embargo fueron. ¿Cómo podemos nosotros más decir: Dios, gracias por mandar a alguien a mí, pero ahora no esperes que yo haga nada por alguien más? Dijo Moisés: irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí. Recuerde cuando David fue allí a la guerra, ¿por qué razón fue? Porque su padre lo envió, y número 2, porque sus hermanos estaban allí. Isaí dijo: ve a ver cómo están tus hermanos, y luego llévales esto, y llévale esto al rey también, y luego trae noticias de ellos para que yo sepa cómo están. Mire, hijos, si usted y yo no somos mandados, Dios nos ha mandado para que le llevemos cosas a los hermanos en guerra, y de regreso le traigamos noticias de cómo están ellos, o sea, intercedamos por ellos.
ellos obedecieron las cabezas de familias. Y aquí está la clave, hermano. Aquí está la clave. Es triste que hoy muchas cabezas de familia están de cabeza. No son cabezas, sino que están de cabeza. Ya no saben si van o vienen. Ya no se sabe hoy día en muchos casos quién manda en la familia. Mire aquí versículo 5. Mire cómo dice. Entonces se levantaron ¿quiénes? Comienza a decir los cabezas de las familias. Por ahí empieza. Y papá, si usted y yo no entrenamos a nuestros hijos, ¿quién los va a entrenar? No esperemos que todo lo haga la iglesia. Y mire, la iglesia poco va a poder hacer si usted en la casa no hace nada con sus hijos. Necesita de su casa entrenar a sus hijos. Los cabezas de las familias son los primeros que se levantaron en obediencia a Dios. Josué dijo, yo y mi casa. No dijo, mi vieja y yo. En las cosas de Dios él tenía que ir por delante. Él tenía que ser cabeza. Él tenía que ser líder. Él tenía que poner ejemplo. Cuando mi esposa y yo ni hijos teníamos, ya estábamos orando que Dios nos diera un hijo para podérselo dedicar a Dios como predicador. Y yo le he dicho a nuestros hijos en tiempo pasado, hijos, yo nunca los voy a obligar a servir a Dios. Pero sépanse una cosa, si ustedes no sirven a Dios, los vamos a amar de todos modos. Pero sepan esto, ni nosotros ni los pedimos para otra cosa, ni los entrenamos para otra cosa, más que para servir a Dios. Si ustedes deciden otra cosa, ese es asunto suyo, pero nosotros ni los pedimos para otra cosa, ni tampoco los entrenamos para otra cosa. No nos interesaba que fueran exitosos en el mundo, en carreras. Hermanos, se necesitan obreros, y aquí los cabezas de familia tomaron la iniciativa para ellos salir de la esclavitud e ir a trabajar y poner manos a la obra. Y lo triste es que muchas veces en las iglesias los que más trabajan son las hermanas. Y no es que se menosprecie, pero ¿dónde están los cabezas de familia? Muy ocupados en otras cosas. Ellos tienen que empezar a poner el ejemplo. Los cabezas de familia. Mire, nosotros éramos una familia muy grande, 14 hijos, 9 mujeres y 5 hombres. Híjole, las mujeres, y todas las mayores eran mujeres y grandotas, casi de mi tamaño, dominaban ahí por completo ahí. Casi al grado de decir, yo ni siquiera me voy a casar. Pero una cosa era seguro, en la familia sabíamos siempre quién llevaba las riendas. Siempre sabíamos. Los domingos, cuando ya iban a una iglesia cristiana, teníamos una vencita. Fíjese, los servicios empezaban 9:30 de la mañana y teníamos que manejar media hora. Y antes de eso teníamos que haber ordeñado las vacas a mano, darle de comer a todos los animales, almorzar, asearnos todos. Las muchachas habían levantado, ya alzado toda la casa. Ni una cama, parecía que había pasado un huracán allí esa mañana. Todo, y jamás una vez llegamos tarde a un servicio. Porque había quien llevaba las riendas en el hogar.
Siempre estábamos a tiempo ahí. Y nada que papá, oye, ahora papá me quedo porque no alcancé. No, más vale que alcances porque vas a ir. No vas a que ni siquiera preguntes que si te puedes quedar. Hermanos, los cabezas de familias, ¿dónde están? Necesitan levantarse. Aquí son los primeros, los que abrieron brecha, aquellos pioneros que dijeron: vente familia, yo y mi casa serviremos a Jehová. Mira mujer, vente, hijos vengan, vamos a servir a Dios. Nada que ver, vieja, llévate a los niños a la iglesia. Yo ahora estoy muy ocupado, me duele una uña, me voy en la tarde. Ahora vete tú, vieja, con los niños. ¡Qué ejemplo! ¿Dónde está la cabeza? Los cabezas de familia están de cabeza, no saben ni a dónde van. Aquí ellos comenzaron. Hasta que nosotros tomemos el lugar. ¿Qué está pasando? Y no nomás ellos obedecieron los capacitadores del rey, obedecieron las cabezas de familia, obedecieron los catedráticos del pueblo, todos los encargados, maestros, levitas, sacerdotes, hicieron cabeza, hicieron punta para ir a servir al Señor, ir a levantar la casa de Dios. Pero no nomás eso. Mire versículo 6. Dice: y todos los que estaban en sus alrededores confortaron las manos de ellos con vasos. Y miren, nosotros decimos confortar. Ay, mi hermano, que Dios te bendiga. Voy a orar por ti. Y ya pensaron que los confortamos. ¿Cómo los confortaron ellos? Mire, los confortaron las manos de ellos con vasos de plata y de oro y de hacienda y de bestias y cosas preciosas. ¿Cómo los confortaron? Nomás Dios te bendiga. Voy a estar contigo. Ojalá que Dios te acompañe. Así queremos confortar nosotros. Antes de seguir, vamos allí al libro de Génesis. Vamos a leer 2 versículos para ilustrar qué quiere decir la palabra confortar ahí. Génesis 19, versículo 16. Vamos a leer versículos 15 y 16. Aquí es cuando ahí el problema con Sodoma y Gomorra y los ángeles quisieron sacar a Lot y a su familia. Génesis 19, 15, 16 dice: y al rayar el alba los ángeles daban priesa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, porque no perezcan en el castigo de la ciudad. Mire, ponga atención, versículo 16. Y deteniéndose él, los varones asieron de sus manos y de la mano de su mujer. ¿Sabe usted que esa es la misma palabra que allá se traduce confortaron? Es aquí que tomaron de sus manos y los sacaron de donde estaban. Eso quiere decir que bíblicamente confortarlos como están allá es como tomarlos de la mano, es como cuidar de ellos personalmente, es como mostrarles ternura. Es casi imposible de cumplir esa palabra confortar sin ir con ellos, pero a lo menos si no vas con ellos y confortar, haz muy seguro que los que se van no les quepa ninguna duda, que se vayan confortando, no porque nosotros nos quedamos, ay, hasta que se fueron ya puedo calmar mi conciencia, pero se quedaron llorando porque no podían irse también. Confortaron, los tomaron de la mano
como si no querían que estuvieran solos. Mire 21:18, un versículo más. 21:18. Mire cómo dice. Versículo 17, y oyó Dios la voz del muchacho. ¿De quién está hablando aquí? De Agar y su mamá. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Mire, dice: levántate, alza al muchacho y hácelo de tu mano, agárralo con tus manos. Esa es la misma palabra que allá se traduce confortaron. Agárralo con tus manos. ¿De qué manera habrá esta mano agarrado? De esta mamá haber agarrado su hijo, que ella lo había dejado porque se iba a morir de sed. Y ahora que Dios le había dado una promesa, y ahora que Dios le dice: mira, agárralo con tus manos. ¿De qué manera lo habrá agarrado? A lo mejor prensarlo contra el pecho. Ah, yo que te hacía ya muerto y te iba a dejar porque de todos modos te ibas a morir. Así lo agarró esta mano, esta mamá, con ternura, con amor, con todo el cuidado posible. De esa manera deberían estas personas que se quedaron confortar a aquellos que se fueron a trabajar. Oh, nosotros, que Dios te bendiga. Deme una tarjeta y la ponemos, ya sabemos dónde. Y allá el año que entra, vino este misionero. El año pasado agarramos una tarjeta de ellos. No, a ver, ¿dónde quedó, mujer? ¿Dónde quedó? A ver, ¿cómo se llamaba? Híjole, qué malo soy para los nombres. Pues sí, pues no nos volvimos a acordar hasta el otro año de ellos. Ese no es confortar, como dice ahí. Deberían de esa manera confortarlos con dones, con regalos, con toda clase de cosas preciosas. Como que le das lo más precioso de lo que tienes, al grado que te quieres ir también. No nomás obedecieron los que se fueron, pero se obedecieron estos que se quedaron y confortaron a los que se fueron. Confortaron. Yo admiro mucho a Mefiboset en la Biblia. Yo antes creía que Mefiboset era un hombre descuidado y hasta sucio. Dice en un texto que Mefiboset ni se bañó, ni se lavó los pies, ni se cambió de ropa, ni se afeitó. Y yo dije, ¿pero por qué? Y él ya vivía en el palacio con el rey David. Hasta que un día noté que dice: desde que el rey David salió huyendo por escapar de Absalón su hijo, hasta el día que volvió. Quiere decir que Mefiboset vivió en el palacio con la misma escasez que David y los suyos tenían que vivir allá en las montañas donde salieron huyendo. Ellos tenían que hacerlo a la fuerza, pero Mefiboset se abnegó voluntariamente de todo eso, como un apoyo moral. Es como si usted un día tiene un hijo enfermito, o usted está enfermo, y usted quiere ir con el médico porque usted siente muy mal, y usted llama a alguien de sus misioneros que ustedes apoyan, y usted lo pregunta: oiga, ¿alguien está enfermo en su familia? Y si le dijeran que sí, ¿y por qué no lo lleva con el médico? Es que la verdad queremos, pero no tenemos con qué pagar el médico. Usted y yo estaríamos capaces de decir: bueno, entonces yo tampoco voy.
por apoyo moral a ellos. Voy a vivir en casa como ellos tienen que vivir allá. O alguna otra necesidad. Hermanos, ¿de qué forma estas personas confortaron a los que se fueron? Algunos hermanos de nuestra iglesia que no apoyan misiones, yo les digo, oh, yo espero que Dios llame a sus hijos al campo. Porque entonces usted sí va a decir, pastor, ya les mandó la ofrenda. Ahora sí, pastor, ya les mandó la ofrenda. Entonces sí les va a poder, mientras ahora que no son sus hijos, les importa un comino si alguien les manda o no les manda. Ellos ni siquiera se preocupan, muchos de ellos, pero el día que Dios llame a sus hijos, entonces sí. Y usted sabe que allá sus hijos están tal vez entre las serpientes, ahí están en los peligros, ahí están en la India, donde quieren erradicar el cristianismo, ahí están en persecución. A nosotros nos preguntan todo el tiempo, oiga, ¿y es seguro ir a Chihuahua? ¿Es seguro ir a Chihuahua? Pues nosotros nunca tenemos miedo ahí. Tan seguro como su fe está en Dios. De ahí depende todo, porque es seguro dormirse esta noche. No se puede dormir, hay morir en su cama. Dijo alguien, cuídate de la cama, la mayoría de la gente se muere en la cama. Cuídate de la cama, cuando es lo más peligroso y muchos es lo que más aman, la cama. Hasta las 10, 11 de la mañana aman la cama. Y luego su pastor que nos dijo en Nicaragua que cualquier pastor que está en la cama después de las 5 de la mañana es un haragán. Por eso yo casi no lo quiero ya. Wow. Hermano, hay que confortar. Hay que confortar. Y a veces los cristianos nomás nos queremos confortar a nosotros. No diezmo por tener más confort yo. No doy para misiones para tener más confort yo, para tener mejor troca yo, para tener mejor casa yo, en vez de abnegarnos por confortar a aquellos que están, solo Dios sabe en qué clase de peligros. Ya ven a este misionero que vimos anoche, que mataron al hermano. Qué tristeza de esa familia, qué dolor por el que están pasando. A lo mejor si muchos de nosotros hubiéramos orado de otra manera por ellos y los hubiéramos confortado, como dice aquí, a lo mejor otra sería la historia que estuviéramos contando. Ahora déjenme nomás repasar esto. Ellos los confortaron con capital, vasos de plata, de oro. Hermanos, agarrar la chequera y poner ahí cantidades que duela la carne. Que duela la carne. No nomás ahí, esto me sobró en el mes. No, hacer promesas, y el pastor dijo que ustedes van a hacer su promesa el domingo. Hacer promesas de esas que su carne no quiere hacer. Dijo el pastor Joe West una vez, ya está con el Señor. Dijo, si ustedes quieren saber si Dios, esa cantidad que usted tiene ahí en la mente, quiere saber si se la puso Dios o usted se la inventó. Y todos le dijimos, sí, yo quiero saber, y yo quiero saber. Pero después no queríamos saber. Dios dijo, si esa cantidad que tienes ahí en la mente te hace hacer así, entonces te la puso Dios. Porque esa nomás por fe y oración la vas a poder cumplir.
Pero si esa cantidad ni te preocupa, ni te quita el sueño, ni nada, esa te la inventaste, porque nunca, nunca, ni siquiera te va a hacer falta. Una sola vez estamos prometiendo de las obras. Ellos los confortaron con capital, vasos de plata y de oro. Los confortaron con comida, con hacienda y bestias. Y miren, no nomás dice con migajas, dice haciendas. Haciendas. ¿Sabe qué es una hacienda? Les dieron en abundancia, a tal forma que se sintieron confortados los que se fueron. Y luego los confortaron con copiosidad y con cosas preciosas. Ya ni siquiera le pone allí qué eran. Mire, el templo de Salomón estaba todo forrado de oro por dentro y por fuera. Y arriba del oro estaba forrado de piedras preciosas, de las más grandes, más caras que hoy día se pudiera imaginar. Aquí ya ni siquiera dice cuáles son esas preciosas que les dieron a esos que se fueron. Estaban tan emocionados, y quién sabe por qué no más decidieron. Más adelante está Esdras, y Esdras lleva otro grupo, y ahí nomás fueron ya como 2000, en vez de haberse añadido un enorme grupo de los allí, nomás salieron como 2000. ¿Por qué razón? No entendemos, pero a lo menos estos que se quedaron dieron cantidades incalculables de bienes para construir la casa de Dios, para vivir ellos, etcétera. Después el rey, todavía sin pedirles nada, les dio mucho, todo lo que Nabucodonosor se había llevado a la casa de Dios. El rey Ciro se los devolvió. Y mire, el versículo 6 termina diciendo: a más de lo que se ofreció voluntariamente. ¿Quién sabe, hermanos? Pero había tal aprecio para los que querían irse a su tierra a construir la casa de Dios, que estos que se quedaron, si ellos iban a sacrificarlo todo, era más que lógico, era más que humano, era más que, yo no sé ni cómo decirlo, pero justo, correcto, que ellos se desprendieran de muchas cosas materiales para apoyarlos con tal de que ellos se sintieran confortados al dejarlo todo e ir a trabajar allá. Usted y yo tenemos que escuchar al Espíritu Santo. Pero hay dos opciones, y aquí solamente dos se nos dan: oír o quedarse a dar, pero no dar raquíticamente, dar copiosamente, dar liberalmente. Yo nunca se me ha olvidado, yo nunca he ido a Town East Baptist Church en San Antonio, pero una vez el pastor José Carrizales dijo que esa iglesia era conocida como la iglesia del parqueadero con manchas de aceite. Y así dijo él: en vez de comprarse carros nuevos, prefieren tener carros aunque manchen de aceite con tal de dar más para misiones. Así lo dijo él. Qué increíble, ¿no? ¿Quién de nosotros tiene un carro que tira una gota de aceite? Hermanos, la verdad, estamos tan supereminentemente bendecidos que a veces ni cuenta nos damos ya.
Y estoy hablando de los de México. Y todavía muchos en México, que apoyen los gringos. Esos juntan los dólares con rastrillo. Y yo trato de siempre decir, no tenemos excusa. Tenemos el mismo Dios, la misma Biblia, la misma salvación. No tenemos ninguna excusa, ni a quién echarle la culpa, tú. Cada quien a sí mismo. ¿Sabe, hermano? Cuando estos que se quedaron, si ellos dejaron, no apoyaron, es como decir, nosotros queremos que la obra de Dios fracase, que no se lleve a cabo. Porque los cristianos que no dan es lo que están diciendo, que la obra de Dios fracase, que las almas se pierdan, que no haya Biblias, que no haya nuevos campos misioneros, no haya nada. Los cristianos que siempre dan lo mismo, lo que están diciendo, qué bueno por los misioneros que han ido, pero a ninguno más. Qué bueno por las iglesias, pero ninguna más. Qué bueno por las Biblias traducidas a los idiomas, pero ninguna más. Creen en el estancamiento. Lo único consistente es aumentar la fe y dar más, como ellos lo hicieron. Oremos a nuestro bondadoso Padre. Señor, gracias por lo bueno que eres. Gracias por tus muchas bendiciones. Gracias, Señor, por tus miles de promesas. Gracias porque